atrapada entre proteger la alergia severa de mi hijo y los antojos de mi cuñada embarazada. ¿Estuve mal por tirar sus compras y provocar un conflicto familiar? Pero antes de empezar, suscríbete al canal y dale like al video si te gustó. Así nos ayudas a nosotros a seguir subiendo más contenido para ti. Mi hermano y su esposa Laura, quien está embarazada de 7 meses, se están quedando con nosotros por una semana mientras él tiene entrevistas de trabajo en nuestra ciudad. Mis hijos están felices de tener a su tía y a su tío cerca, y todo ha ido bien hasta ahora. Ayer, Laura salió y regresó con compras. Le agradecí, pero le aseguré que no esperábamos que contribuyeran, ya que la cocina estaba completamente abastecida, y estábamos felices de tenerlos en casa. Ella explicó que quería hacerlo y que la mayoría de los productos eran para antojos que había estado teniendo. Mientras la ayudaba a desempacar las bolsas, noté que había muchos snacks con maní, galletas, galletitas saladas, mantequilla de maní e incluso un tipo de pastel. Esto de inmediato me hizo sentir incómoda, porque ella sabe que mi hijo mayor, de 8 años, tiene una alergia severa al maní. No guardamos nada con maní en la casa después de un incidente aterrador cuando era más pequeño, donde casi lo perdimos. No quería ser grosera, pero le dije que tener esos productos cerca me inquietaba. Ella me aseguró que tendría cuidado, que no los comería cerca de los niños y que limpiaría después de usarlos. Dijo que tenía antojos intensos y los necesitaba. Lo entendí, porque yo he tenido 4 hijos, pero nunca sentí la necesidad de comer algo en particular. Aún así, cada mujer es diferente. Me aseguré de que mi hijo supiera que no debía tocar nada de eso y que se mantuviera alejado mientras ella comía. Esta mañana me desperté temprano para hacer el desayuno y encontré fresas con mantequilla de maní sin tapar en el refrigerador. El frasco de mantequilla de maní no estaba bien cerrado y había sándwiches en un plato porque a ella le gustaba el pan frío y empapado. Me enfurecí. He leído suficiente sobre contaminación cruzada como para saber que no podía arriesgarme. Agarré una bolsa y comencé a tirar todo, tanto nuestras compras como las de ella. Mi plan era llevarlo a un refugio y explicar la situación. Laura se despertó mientras lo hacía, y claramente molesta, me preguntó qué estaba haciendo. No oculté mi frustración y terminamos discutiendo. Ella insistió en que no podía simplemente tirar la comida, que la necesitaba para el bebé, y que era cruel negarle sus antojos a una mujer embarazada. Le respondí sin rodeos que no me importaba, porque si ella no podía cumplir su palabra, yo tampoco tenía por qué hacerlo. Le dije que ella podía vivir sin sus antojos, pero mi hijo no podía vivir con una reacción alérgica. Se fue furiosa, subió las escaleras, hizo su maleta, bajó por la comida y se marchó. Mi hermano me llamó media hora después, enojado, porque su esposa se había ido y quería saber qué había pasado. Estaba molesto con Laura, pero también conmigo, diciendo que no había pasado nada y que nuestro hijo estaba bien. Cuando mi esposo llegó del trabajo, estaba completamente de mi lado. Mi mamá estaba furiosa. Me llamó agitada después de regañar a Laura para asegurarse de que mi hijo estaba a salvo. Aparentemente, incluso mi padrastro le dio a Laura una de sus famosas miradas de desaprobación. Más tarde, mi hermano volvió para recoger sus pertenencias, ya que Laura solo había empacado las suyas. Se disculpó por lo que hizo ella, y dijo que hablaría con ella cuando se calmara. Me contó que ha estado llorando desde que salió de la casa de mi mamá, y ahora se siente no querida y rechazada por la familia, culpándome por ello. Mi esposo intervino y le dijo que ya era suficiente, que los sentimientos de Laura no se comparaban con el miedo que habíamos pasado, y que necesitaba superarlo. Desde que se fue, he estado limpiando la casa de arriba a abajo, especialmente la cocina. Mi hermano se marchó después de acusarnos de ser demasiado tercos. Ahora que he tenido tiempo para calmarme, me siento mal porque ella está tan molesta y se siente rechazada por la familia. Nunca fue mi intención. Estoy considerando enviarle una disculpa. No por lo que hice, porque mantengo mi postura, sino por cómo lo manejé. Nunca debí permitir que la comida entrara a la casa en primer lugar, y podría haber manejado la situación con más calma cuando encontré el desastre en el refrigerador. Después de que mi mamá regañara a Laura y mi hermano confrontara a mi esposo y a mí, decidí seguir el consejo que recibí. Les envié un mensaje largo que terminó convirtiéndose en una especie de monólogo sobre todo. Lo complicada que era la situación, lo decepcionados que estábamos con su comportamiento y nuestra decisión de reducir el contacto hasta que estuviéramos listos para verlos de nuevo.
Todo esto sucedió al día siguiente de que mi hermano hiciera sus maletas y se fuera. Pensé que me habían dejado en visto y que eso sería el final de todo, hasta que, hace unos días, recibí una llamada de Laura. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Cuando atendí, Laura intentó hacer algo de conversación trivial, pero al notar que yo no estaba de humor, rápidamente fue al grano y se disculpó por sus acciones. Dijo que no tenía excusa más allá de sus hormonas, y terminamos teniendo una conversación larga sobre todo lo sucedido. Al final de la conversación realmente me sentí mejor y pensé que podíamos superar esto y trabajar en reconstruir nuestra relación. También expresó su deseo de que mi familia y yo asistamos a su cena de cumpleaños. Ya no sería en un restaurante. Supongo que la estadía en el hotel les terminó costando más de lo que anticipaban, como algunos de ustedes predijeron, así que la cena se haría en su casa. Le dije que hablaría con mi esposo y le respondería. También recibí un mensaje de texto de mi hermano disculpándose y explicando que solo estaba tratando de apoyar a su esposa. Mi esposo señaló que era demasiado pronto para empezar a arreglar las cosas, pero dejó la decisión en mis manos. Realmente creí en la disculpa de Laura porque nunca había actuado así antes y parecía sinceramente arrepentida. Además, mi hermana, quien también se disculpó ya que le había dicho unas cuantas verdades a Laura, y mis padres, quienes también recibieron una disculpa, fueron invitados. Sin embargo, los hijos de mi hermana querían hacer una pijamada con sus primos en lugar de acompañarnos, así que, después de hablarlo con mi hermana, acordamos que la pijamada sería en mi casa. Mis niñeras son mis vecinas de al lado, unas gemelas dulces y responsables de 16 años que viven con su mamá soltera. Normalmente trabajan juntas para cuidar a mis hijos cuando mi esposo y yo tenemos citas nocturnas. Hay una razón por la que menciono esto. Como los dos hijos de mi hermana se unirían, le pregunté a su mamá si podría ayudar, y aceptó encantada. Así que llamé a Laura e informé que mi esposo y yo asistiríamos. Cuando llegamos a su casa, Laura nos recibió en la puerta. Le entregamos su regalo y entramos, pero parecía confundida porque no traíamos a los niños con nosotros. Le recordé que solo irían los adultos esa noche. La misma expresión de desconcierto cruzó su rostro cuando mi hermana y su esposo llegaron sin sus hijos. La cena fue incómoda. Por más que intentamos aliviar el ambiente, la conversación se sintió forzada en el mejor de los casos. Aún así, pensé que al menos era un paso en la dirección correcta. Entonces, Laura preguntó por qué los niños no estaban con nosotros, mencionando que había preparado comida especial para ellos. Cuando hablé con ella antes, nunca mencioné a los niños, solo a mi esposo y a mí, pero me sentí culpable por no haberlo aclarado. Así que me disculpé y le agradecí por haber pensado en ellos. Mi hermana intervino para explicar que sus hijos y los míos estaban teniendo una pijamada de primos y expresó su emoción porque nuestro futuro sobrino se uniera a ellos cuando fuera mayor. Laura sonrió y comentó: «Sí, seguro que será el mejor amigo de sus primos y de sus primos postizos». Esto me irritó porque nunca usamos la palabra postizo para referirnos a los niños, pero me mordí la lengua. Para dar contexto, mi hermana es técnicamente mi hermanastra. Sé que en mi primera publicación mencioné a mi padrastro, pero normalmente lo llamo por su nombre. Lo considero una figura paterna porque me crió desde que tenía 10 años, pero yo tenía un padre, y ese título siempre le pertenecerá a él. Mi hermana le lanzó una mirada herida, pero fue mi hermano quien le dio a su esposa una expresión de «¿Qué estás haciendo?». Pasaron unos minutos de conversación ligera mientras comíamos, hasta que Laura volvió a preguntar sobre nuestros hijos, en particular quién los estaba cuidando, ya que los 4 padres estábamos presentes. Le dije que mi vecina y sus hijas estaban de niñeras, lo que la hizo reír. Bromeó diciendo que las chicas y su madre debían ser muy incompetentes si necesitaban a las 3 para controlar a los niños. Solo para aclarar, tengo 4 hijos. Soy parcial, por supuesto, y me gusta pensar que son bien portados, pero pueden ser un desafío para que una sola persona los maneje, incluso para mí como su madre. Agregar a los 2 hijos de mi hermana a la mezcla lo hace aún más complicado para 2 adolescentes, incluso por unas pocas horas. Nos fuimos a las 7 y planeábamos regresar a las 11. No tenía nada que ver con las chicas, a quienes mis hijos adoran, ni con su madre, quien es increíblemente amable. Antes de que pudiera responder,
Mi mamá intervino con una de sus sonrisas características y le dijo a Laura que era muy generoso de su parte ofrecerse para cuidar a los niños la próxima vez. Eso la dejó callada de inmediato. Después de la cena, las cosas se volvieron cada vez más incómodas hasta que finalmente despejamos la mesa. Laura trajo el postre mientras mi hermano sacaba el pastel del refrigerador. Aquí es donde perdí la poca paciencia que me quedaba. Me excusé para ir al baño y cuando salí, vi a mi esposo con mi bolso en la mano, tratando de sacarme de la casa. Parecía furioso y yo estaba completamente confundida. A pesar de que la cena fue un desastre, quería al menos despedirme y dar una excusa poco convincente para nuestra salida anticipada. Cuando mi esposo intentó sacarme físicamente, supe que algo estaba mal. Logré esquivarlo y volví al comedor. El postre de Laura era un espectáculo. Había una variedad de dulces de mantequilla de maní, cake pops, pastel, galletas, brownies, y un pastel de cumpleaños de mantequilla de maní que mi hermano acababa de sacar, mirándolo con horror. Con una sonrisa radiante, Laura anunció en voz alta: «Pensé que al menos podría consentirme en mi cumpleaños. Disfruten antes de que ella los tire también». Por un momento realmente pensé que mi hermana la atacaría. Yo tampoco estaba lejos, porque estaba furiosa al darme cuenta de que Laura había asumido que mis hijos vendrían y planeó todo este menú a propósito. Sin pensar en las consecuencias, agarré la cabeza de Laura y la empujé contra su pastel. La sostuve ahí mientras forcejeaba y le dije que ojalá se atragantara con sus antojos antes de soltarla. Me giré hacia mi hermano y le dije que estaba completamente hecha con ellos. Advertí que si intentaban contactarme, buscaría una orden de restricción. Mi esposo me sacó de la casa, mientras mi hermana y su esposo se reían. «No me arrepiento de proteger a mi hijo, pero sí buscaré terapia»,